Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Alguno que me dé feedback? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces empiezo con la clase de hoy, que va a ser sobre aprendizaje. Yo había mencionado algo en la clase anterior cuando hablamos de desarrollo del comportamiento y les decía que de alguna manera el aprendizaje era una forma de desarrollo del comportamiento, porque estamos hablando de cambios. En este caso estamos hablando de cambios que son relativamente permanentes en el comportamiento y esto está asociado a la práctica o a la experiencia. O sea, nosotros estamos infiriendo que ocurre aprendizaje cuando observamos que asociado a la experiencia o a la práctica hay un cambio en el comportamiento. Y usamos el término relativamente permanente para evitar algunos problemas. Por ejemplo, hay variaciones del estado motivacional nuestro, por ejemplo, hambre o sed, bueno, que son cambios, digamos, en el comportamiento, pero que no son relativamente permanentes. Hay algunos otros cambios en el comportamiento que tampoco son comportamientos, son resultados, perdón, no son aprendizaje, como podría ser, por ejemplo, el hecho de que los perros en algún momento, los perros machos en algún momento comienzan a levantar la pata para orinar. Bueno, esto tiene más que ver con el aumento de la secreción de testosterona a partir del desarrollo de los testículos, que de alguna manera afecta al cerebro y a este comportamiento. Eh, de la misma manera, uno podría decir que no es estrictamente aprendizaje el vuelo en las aves. Si ustedes observan un pichón recién salido del nido, prácticamente no puede volar y en el transcurso de 15, 20, 30 días desarrolla un vuelo casi tan competente como el de adultos. Esto tiene más que ver con un proceso que ocurre a nivel sistema nervioso central, particularmente en el cerebelo, pero bueno, no es estrictamente aprendizaje. Entonces, vamos a concentrarnos en los tipos más comunes de aprendizaje y una categorización simple sería decir, bueno, tenemos aprendizaje no asociativo, aprendizaje asociativo, y después una bolsa en donde ponemos todo aquello que no es ni no asociativo ni asociativo y lo llamamos aprendizajes complejos. Entonces comienzo por los casos más simples, que son los de aprendizaje no asociativo, ¿no? En el aprendizaje no asociativo, el sujeto es expuesto a un único estímulo, a diferencia del aprendizaje asociativo, en donde el sujeto es expuesto a dos o más estímulos. De alguna manera, lo que aprende es la relación entre dos estímulos. ¿Cuáles son los casos más comunes de aprendizaje no asociativo? Habituación, es algo bastante frecuente, y un poco menos común es sensibilización. ¿Qué es habituación? Bueno, si ustedes aplican un estímulo en forma repetida, en general lo que ven es una disminución de la respuesta. El ejemplo clásico es la estimulación táctil repetida del sifón de Aplicia, que es una especie que es un molusco que ha sido muy estudiado en neurofisiología, y lo que se ve es que luego de aplicar en forma reiterada un estímulo táctil sobre el sifón se retrae con menor intensidad, ¿no? Y este cambio en la respuesta no se debe a una adaptación sensorial o a una fatiga muscular. ¿Qué queremos decir por adaptación sensorial? Bueno, podría ocurrir que los mecanorreceptores que detectan ese estímulo táctil dejen de transmitir su estímulo a los nervios que llevan eso hacia los centros nerviosos que en última instancia producen la retracción del sifón. Uno podría ver, por ejemplo, que no hay adaptación sensorial si coloca electrodos y ve que el mecanorreceptor sigue enviando información. De la misma manera, uno debería descartar para mostrar que hay habituación que esto no se debe a una fatiga muscular, que dejó de retraer el sifón
porque de alguna manera todo el ATP muscular fue utilizado, o que hay cambios motivacionales. Entonces, una forma bastante frecuente de demostrar que hubo habituación es ver si ocurre deshabituación, que es utilizar un estímulo novedoso e intenso y luego probar nuevamente con el estímulo original. En estos casos lo que se ve es que se recupera parte de la respuesta luego de la exposición a un estímulo novedoso e intenso. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Mientras que por sensibilización, lo que estamos hablando es que aumenta la probabilidad de una respuesta, que normalmente es producida por un estímulo biológico relevante, digamos, consecuente a la presentación de ese estímulo. Por ejemplo, un pulpo aumenta la probabilidad de atacar a un estímulo neutro si previamente atacó a una presa. O sea, de alguna manera, atacar a una presa sensibiliza a el pulpo y tiene una mayor probabilidad de responder ante un estímulo neutro que la que tenía si no había sido expuesto previamente al estímulo biológico relevante. Entonces, les muestro un ejemplo. Va a haber varios videos. Si hay algún problema con los videos, me avisan. Esto es un video de habituación. Lo que ustedes tienen acá es una rata en una jaula de Skinner, digamos, y cada vez que aparece la X, lo que tienen es un estímulo, digamos, auditivo. Y lo que mide el experimentador es si la rata muestra una respuesta de alerta, estremecimiento ante el estímulo, y ustedes pueden luego, digamos, graficar esto de la siguiente manera. Pueden cuantificar de alguna forma esa respuesta de estremecimiento de la rata ante la presentación del estímulo, en función del número de ensayos en los cuales fue presentado el estímulo. Y eso es lo que tienen en este gráfico, y se ve que el número, que la intensidad de la respuesta disminuye, ¿no?, en función del número de ensayos en que se repite la presentación de ese estímulo. Y lo que tienen aquí es un ejemplo de deshabituación, en donde se presenta un estímulo novedoso, en este caso es un flash luminoso, y lo que se ve es que luego de esa presentación, la respuesta ante el sonido vuelve a aumentar. Y esta es una forma de mostrar que esa habituación no se debía ni a un problema con los receptores, en este caso receptores auditivos, o a fatiga muscular, ¿no? Les doy otro ejemplo. En este caso, la habituación es la respuesta agresiva de un pez, ¿no?, el espinoso Gasterosteus aculeatus, ante la presencia de un conespecífico. Estos peces son territoriales, y ante un macho conespecífico responden agresivamente. Entonces, lo que se hizo en el experimento, en realidad fueron 4 tratamientos experimentales, es presentar, digamos, un mismo pez en el mismo lugar, o sea, al digamos, sujeto experimental le presentaban un conespecífico, que era el mismo, en el mismo lugar, o un mismo pez en un lugar diferente, o un pez diferente en el mismo lugar, o un pez diferente en un lugar diferente. O sea que de alguna manera estaban analizando en forma independiente qué efecto tenía sobre la habituación que se presentase al mismo individuo en el mismo lugar o en un lugar diferente, o un distinto individuo en el mismo lugar o en un lugar diferente. Y lo que tienen es como la respuesta, en este caso la respuesta es mordidas por unidad de tiempo, va disminuyendo en los 4 grupos, y obviamente el de los círculos, digamos, blancos, que es un pez diferente en un lugar diferente, tiene mayor respuesta que los otros 3 grupos. Pero bueno, esto sería un ejemplo un poquitito más sofisticado de habituación. Pasamos ahora a lo que serían aprendizajes asociativos, y hay
hay dos grandes tipos de aprendizaje asociativo, lo que se conoce como condicionamiento clásico o pavloviano, o lo que se conoce como condicionamiento instrumental. Condicionamiento clásico o pavloviano también se denomina aprendizaje estímulo-estímulo, porque básicamente lo que aprende el individuo es la asociación entre dos estímulos. O sea, y voy al ejemplo más tradicional, después lo vamos a ver con más detalle, que dio lugar fue de alguna manera la forma en que se descubrió este tipo de aprendizaje, que fueron los experimentos de Pavlov, donde Pavlov lo que veía es que los perros, yo les mencioné en la primera clase que Pavlov era un fisiólogo que trabajaba en temas de digestión. Y él trabajaba con perros, y una forma de evaluar, digamos, la respuesta era a través de la salivación. Normalmente un perro hambriento, si uno le muestra comida, comienza a salivar. Lo que Pavlov veía es que muchas veces los perros anticipaban la respuesta de salivación ante ruidos que antecedían la entrega de comida. Entonces hizo un experimento en donde él presentaba un estímulo neutro, que en principio no debería provocar salivación, asociado, digamos, a la comida. La comida sería el estímulo relevante para el sujeto, y a ese estímulo relevante lo llamamos estímulo incondicionado. Y las siglas en inglés es UCS por Unconditioned Stimulus. La respuesta ante el estímulo incondicionado es lo que se conoce como respuesta incondicionada, que es la salivación. Bueno, si uno parea un estímulo neutro, por ejemplo, una luz o un sonido, con un estímulo incondicionado, en el caso de Pavlov era una campanilla que sonaba antes de la presentación de comida, en algún momento, ante el sonido de la campanilla, el perro comienza a salivar. O sea, de alguna manera el perro aprendió la asociación entre campanilla y comida y produce la respuesta incondicionada de salivación ante la campanilla. Y ahora la salivación la llamamos respuesta condicionada, ¿no? O sea, la salivación como respuesta a escuchar la campanita sería la respuesta condicionada. Esto, de alguna manera, no debería sorprendernos. De alguna manera, nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso de la mayoría de las especies, o sea, fue seleccionado para tratar de establecer asociaciones que puedan implicar causalidad, ¿no? Y de alguna manera, digamos, esto es adaptativo para cualquier especie. O sea, de alguna manera, aprender que un estímulo, digamos, precede o predice otro estímulo que es relevante desde el punto de vista biológico, es algo adaptativo. Entonces, les muestro, bueno, como comentario general, los estímulos pueden ser apetitivos o aversivos, o sea, en este caso comida es apetitivo, pero aversivo podría ser una campanita que preceda a un shock eléctrico, digamos, o a un estímulo nociceptivo, un estímulo que provoca una reacción adversa. La relación entre los estímulos, entre el estímulo condicionado y el incondicionado puede ser positiva, o sea, uno predice la ocurrencia del otro, o negativa, uno predice la no ocurrencia. Si la relación es positiva, es lo que se conoce como un condicionamiento excitatorio, mientras que si la relación es negativa, es lo que se conoce como un condicionamiento inhibitorio. Y acá tienen el diseño que utilizaba Pavlov. Esto es un gráfico de algo. En internet van a encontrar fotos. Estos son experimentos que se hicieron a principios del siglo pasado. Y lo que tienen es un pobre perro. En ese momento se utilizaban perros para experimentación, que tiene una cánula, o sea, directamente se inserta una cánula en la glándula salival, y la saliva escurre por este tubito y cae en una probeta, y lo que tienen aquí es
un dispositivo en donde cuando cae una gota produce una deflexión que se transmite mecánicamente, y la forma en que se registraba esto era con un tambor ahumado que iba girando, y entonces esta aguja lo que provocaba era, cada vez que caía una gota, una deflexión, y era la forma rústica en que se cuantificaba, digamos, las gotas de saliva y la salivación de este perro ante la presentación de el estímulo incondicionado, que es comida, que provoca la respuesta incondicionada, que es salivación. Pero en la medida en que se produce el apareamiento entre una campana y el estímulo incondicionado, esta campana comienza a producir salivación, que es la respuesta condicionada. Esto, digamos, generalmente la gente se hace lío con CS, CR, UCS, UCR, pero básicamente si ustedes tratan de recordar cómo era el experimento de Pavlov, bueno, es más sencillo. Pero lo importante es que lo que está aprendiendo el sujeto, en este caso este perro, es la asociación entre dos estímulos. Un estímulo auditivo y un estímulo, digamos, visual, que es ver comida. Y entonces el estímulo auditivo, que predice este estímulo visual, produce la respuesta que, bueno, no tendría sentido que un perro salivara ante un estímulo neutro como es una campana. Les muestro otro protocolo que fue utilizado mucho por los psicólogos, que es la respuesta de parpadeo en conejos. En este caso, la preparación es colocar un pequeño electrodo en la mejilla del conejo y a través de ese electrodo se aplica una descarga eléctrica suave, ¿no? Y la descarga eléctrica lo que produce es el parpadeo. La descarga eléctrica sería el estímulo incondicionado, o sea, que provoca parpadeo, que es, digamos, la respuesta, digamos, incondicionada. Si se aparea la presentación de un tono con la descarga eléctrica, es decir, si el tono antecede a la descarga eléctrica, el tono evoca la respuesta de parpadeo. Es decir, el conejo aprende que el tono predice shock en la mejilla y parpadea anticipándose al shock, ¿no? Si se deja de asociar, digamos, la respuesta de parpadeo desaparece, que es lo que ustedes ven aquí. La forma en que van a ver en muchos gráficos en esta clase, y es la forma en general en que los psicólogos experimentales expresan los resultados, es presentarlo como bloques de ensayos. En general, la sesión experimental tiene un número n de ensayos, o sea, cada ensayo sería la presentación del estímulo auditivo asociado al shock, ¿no? Y luego se deja que transcurra un tiempo y vuelve a repetirse. Entonces ustedes pueden tener sesiones que tengan 10 ensayos o 20 ensayos, bueno, y los resultados en este caso lo expresan como cuál fue la media de respuestas en un bloque de 100 ensayos. O sea, promedian el resultado de esos 100 ensayos, el resultado puede ser 0 o 1 en este caso, y obtienen un porcentaje, y esto es lo que grafican en, digamos, en esta figura. Entonces, para seguir con condicionamiento clásico, yo les decía que el estímulo, digamos, incondicionado, digamos, podía estar, digamos, asociado al estímulo condicionado, ¿no? En este caso, el incondicionado, digamos, predice al condicionado, o no asociados, o puede ser al azar, ¿no? Si están, digamos, asociados, ya sea positiva o negativamente, se produce aprendizaje, que es lo que yo les decía, que era condicionamiento excitatorio, cuando, digamos, el estímulo condicionado predice al incondicionado, o inhibitorio, cuando, por ejemplo, la campana, digamos, nunca está asociada. O sea, es el momento en el cual, digamos, por ejemplo, en el caso del conejo, cuando suena la campana del conejo, aprende que no va a recibir shock,
¿no? Y en ese caso sería un condicionamiento inhibitorio. La probabilidad de parpadear sería menor. Y aquí les muestro 4 diseños que van a encontrar en la literatura, usados por psicólogos experimentales. Este es el diseño, acá lo tienen al pobre conejo, digamos, digamos. En general se tienden a evitar en este momento este tipo de diseños, no son bien vistos, pero en alguna época la forma en que los biólogos o los psicólogos juntaban datos era un poco más cruenta. En este caso tienen a un conejo que está inmovilizado, que tiene, digamos, ya sea un electrodo en la mejilla. Otras cosas que se utilizan es inyectarle un pequeño chorro de aire en el ojo como estímulo incondicionado, y lo que ven ustedes es el parpadeo. Y acá lo que les muestra es cuán efectivo es ese estímulo condicionado en función de con cuánto tiempo antecede al estímulo incondicionado, ¿no? Y lo que ven es que la mejor respuesta es si está 200 milisegundos antes. Este es otro ejemplo que se utiliza mucho, que es una paloma picoteando una tecla que se transilumina con una luz de un determinado color. La paloma, cuando es expuesta a la asociación tecla que se prende y entrega de comida, que generalmente cae en un recipiente que está debajo de la tecla, rápidamente aprende y comienza a picotear la tecla apenas la tecla se ilumina, ¿no? Y en ese caso, el mejor intervalo está en el orden de los 4 o 5 segundos, ¿no? Este es otro ejemplo en donde lo que se hace es un estímulo condicionado, que puede ser luz o un sonido, y ese estímulo predice que va a salir una solución azucarada de una pipeta, y la respuesta incondicionada es lamer la pipeta, y lo que se ve es que ante la presentación de la luz, la rata comienza a lamer la pipeta. Y acá también, un intervalo de 2 segundos es más eficiente que intervalos menores o mayores. Y el caso más, y siempre se pensó que la asociación temporal entre el estímulo condicionado y el incondicionado tenía que estar en el orden de los fracciones de segundo o pocos segundos, pero que no era factible que un animal aprendiese la asociación de 2 estímulos que estaban separados, por ejemplo, por 1 hora o por 2 horas. Hasta que en la década del 60, 2 autores americanos, Rebusque y García, mostraron que una rata podía aprender la asociación de 2 estímulos, ¿no? Que estaban separados por un intervalo de tiempo muy grande, 1 hora. ¿Y cuál era el caso particular? Lo que ellos vieron es que si a la rata le inyectaban una solución de cloruro de litio intraesofágica, el cloruro de litio digamos, produce un malestar estomacal muy, muy importante. Entonces, si la rata recibía, digamos, 1 hora después de haber consumido una solución X, una inyección de cloruro de litio, lo que se veía es que tendía a evitar consumir esa solución. O sea, asociaba ese malestar, digamos, con lo que había ingerido 1 hora antes. De la misma manera que ustedes, si comen algún producto en mal estado, van a asociar ese malestar que sienten con lo que comieron un par de horas antes, ¿no? Esto tiene, digamos, sentido biológico, y es el caso, lo que se denomina aversión gustativa, que, en donde pueden tener un estímulo, digamos, condicionado e incondicionado, que están separados por intervalos de tiempo mucho mayores, ¿no? Y bueno, y esto es el experimento clásico, ¿no? Ahora, ¿qué
digamos, estímulos asocia una rata? Bueno, evidentemente si consumió algo y una hora después tiene malestar porque ustedes le dieron una inyección de cloruro de litio, deja de consumir esto. Pero si ustedes hacen sonar una campana y una hora después le inyectan cloruro de litio, la rata no asocia estos estímulos. O sea, de alguna manera hay estímulos biológicamente relevantes. O sea, en este caso lo que hacen es ver si una rata asocia que haya sonado una campana con un shock que recibe una hora después. Y en este caso no se produce la asociación, pero sí si consumió algo y una hora después tiene malestar inducido por una inyección de cloruro de litio. Hasta aquí hago una pausa por si hay dudas, comentarios, preguntas. Bueno, sigo, asumo que no hay. Si alguno tiene una duda en algún momento, me interrumpe, activa el micrófono y me pregunta, así no, digamos, no se quedan con dudas. Lo que hablamos hasta ahora es aprendizaje asociativo, condicionamiento clásico, ¿no? O pavloviano. El otro tipo de aprendizaje asociativo es lo que se conoce como condicionamiento instrumental o condicionamiento operante. Y en este caso, lo que se asocia es un estímulo con una respuesta. Ustedes recuerdan que en el anterior lo que se aprendía eran dos estímulos, acá es un estímulo y una respuesta. En donde lo que tenemos es que la ocurrencia de un evento que es motivacionalmente relevante, por ejemplo, recibir alimento o recibir un shock eléctrico, es contingente a que el sujeto haga algo, tenga alguna respuesta particular. Por ejemplo, presionar una palanca o picotear una tecla, ¿no? Entonces, básicamente, si una rata recibe comida cada vez que presiona una palanquita, lo que van a ver ustedes es que aprende a obtener comida presionando la palanquita. Y esto es un poco lo que les muestra este video. Al principio tienen una rata en una jaula de Skinner, ¿no? Y de alguna manera ustedes tienen que enseñarle que tiene que apretar esta palanquita para recibir comida. Esto es un dispensador automático de comida, ¿no? Y lo primero que hacen es que cada vez que se acerca, entrega comida. Cuando se prende una luz aquí, es que hay comida que fue entregada. Entonces, lo primero que hacen es que cada vez que la rata se acerca, entrega comida. Entonces la rata de alguna manera aprende que aquí hay comida. El paso siguiente es que acerquen la nariz a esta palanca. Y cuando la acercan, entrega comida. O sea, de alguna manera ustedes están modelando la respuesta, ¿no? El paso siguiente va a ser que toque la palanca. Tocó la palanca, recibe comida. Y el paso siguiente, obviamente, va a ser que presione la palanca. Y una vez que la rata de alguna manera aprendió que para obtener comida lo que tiene que hacer es presionar la palanca, bueno, ustedes tienen una rata condicionada y pueden empezar a hacerle preguntas, las preguntas que se le ocurren, de alguna manera. O sea, tienen un condicionamiento, digamos, instrumental, y hoy, por ejemplo, podrían tener a la rata trabajando por comida en un esquema 7x24, en donde toda la comida la obtiene instrumentalmente. Esto es lo que suele llamarse diseños de economía cerrada, o que tenga una sesión que dura una hora o 30 minutos, en donde la rata experimenta 30, 40, 50 ensayos, y en cada uno recibe comida. Ahí obviamente lo que ustedes tienen que controlar es que en el transcurso de la sesión experimental no se produzca saciedad. Es decir, porque obviamente si se produce saciedad, la rata va a dejar de
presionar la palanca simplemente porque no, no tiene hambre. Bueno, yo les había mencionado antes que otra forma de condicionar, en este caso palomas, era, digamos, que uno le presentaba una tecla que se transiluminaba. Esta tecla puede transiluminarse con una luz, es un pedazo de acrílico transparente, y pueden tener una luz roja o una luz verde o el color que quieran. Y en la medida en que ustedes aparean la presentación de luz con la entrega de comidas, lo que ocurre es que la paloma comienza a picotear la tecla. O sea, cuando se prende la tecla, la paloma comienza a picotear la tecla. Y luego recibe comida. ¿Necesita picotear la tecla para recibir comida? No. Claro, al principio cuando hubo una gran discusión entre la escuela americana de psicólogos experimentales, liderada por Skinner, que eran defensores del condicionamiento instrumental, respecto a la visión de la importancia del condicionamiento clásico. De hecho, Skinner entrenaba a las palomas colocándole un trozo de alimento pegado con cinta scotch aquí para que aprendieran a picotear la tecla. Y él decía que básicamente este era un condicionamiento instrumental. O sea, que el picoteo producía comida de la misma manera que la presión de la barra por parte de un ratón o rata produce entrega de comida. Ahora, lo que hicieron un par de autores jóvenes fue directamente aparear la presentación de luz con comida, ¿no? Y lo que vieron es que espontáneamente la paloma comenzaba a picotear. Y ellos dijeron, bueno, Skinner hablaba de shaping el comportamiento de picoteo de la paloma, y ellos, un poco para burlarse de Skinner, lo bautizaron esto como auto-shaping. Y lo que ellos decían es que esto no era un condicionamiento instrumental, sino que básicamente es un condicionamiento clásico, en donde la comida es el estímulo incondicionado, el picoteo es la respuesta incondicionada. Si ustedes aparean una luz con la entrega de comida, bueno, la luz pasa a ser el estímulo condicionado, y entonces la respuesta incondicionada, que es el picoteo a los granos de alimento, se dirige a la tecla, ¿no? Y la manera en que ellos muy elegantemente mostraban esto es que dependiendo de cuál era el estímulo incondicionado, la paloma picaba de una u otra manera. Es decir, si la paloma estaba deprivada de alimento, picoteaba la tecla de la misma manera que picotea el alimento. Si la paloma estaba deprivada de líquido, estaba deshidratada, picoteaba la tecla de la misma forma que bebe líquido, ¿no? Les muestro el video y luego vuelvo a... Observen cómo picotea cuando el refuerzo es comida. Y en este caso, el estímulo incondicionado es agua. Entonces, de alguna forma, lo que estos autores mostraron fue que esto que Skinner llamaba shaping, y que lo daba como un ejemplo de condicionamiento instrumental, era otra forma de condicionamiento clásico o pavloviano. Y de alguna manera el experimento para mí más elegante para mostrar esto es lo que se llama procedimiento de omisión. Yo se los voy a contar y les voy a preguntar a ustedes qué esperarían que ocurra y por qué. Imagínense que ustedes tienen una paloma y se prende la luz, 2 segundos después se entrega alimento. Si la paloma
picotea, no recibe alimento. Si no picotea, recibe alimento. Es decir, la paloma lo único que tiene que hacer es esperar que se prenda la luz y recoger el alimento. Pero si cuando la luz está prendida picotea esta tecla, no recibe alimento. Por eso se llama procedimiento de omisión. Les pregunto, ¿qué esperarían que ocurra? Se convierte en un condicionamiento clásico y aprende así, ¿no? Como que al principio capaz picotea y después deja de picotear y espera la luz para alimentarse. Bien, te diría que está parcialmente bien. A ver, alguno que relabore un poquitito más a partir de esto. O sea, lo que vos dijiste es que, ¿por qué picotea? O sea, ¿por qué picotea si no necesita picotear para recibir comida? La paloma que estaba en el experimento es la que hizo auto-shaping antes. No es la misma. Es una paloma, asumimos que todas las palomas tienen las mismas capacidades cognitivas, ¿no? El dicho popular dice que las palomas no son muy inteligentes, pero aún así son utilizadas frecuentemente para hacer experimentos. O sea, es otra paloma, pero sí, se supone que las palomas, digamos, que el auto-shaping funciona en todas las palomas. ¿No sería lo mismo que cuando el perro saliva, digamos? Es como que se desencadena directamente cuando ve la luz porque ya sabe que viene la comida. Bien, perfecto. Esto sería equivalente, vos asociás una campanita con comida. El perro va a salivar cuando escucha la campanita. Ahora, imagínate que si el perro saliva, vos no le das comida. Ese sería el experimento equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al principio, volvamos al caso de la paloma, cuando se presenta la luz, esta luz precede comida. El cerebro de la paloma está cableado y dice, bueno, esto predice comida y picotea ciegamente esto. Ahora, cuando comienza a picotear, se extingue, porque ya no recibe comida. Entonces la asociación luz-comida se extingue. Pero cuando se extingue, digamos, y deja de picotear, vuelve a establecerse una asociación luz-comida. Y entonces vuelve a picotear. Y ustedes pueden tener esta paloma durante meses y lo que van a ver es que pasa por ciclos en donde responde, deja de responder, vuelve a responder, deja de responder. O sea, no puede aprender que no tiene que hacer nada, porque en la medida en que esos dos estímulos comienzan o sea, en la medida en que luz comienza a predecir comida, y ello ocurre cuando la paloma no picotea, la paloma comienza a picotear. Y esto de alguna manera muestra que, bueno, que esto claramente es un condicionamiento clásico, porque si fuera instrumental, básicamente lo único que tiene que aprender es que no tiene que hacer nada para recibir comida. O sea, sería como que una rata recibiese comida si no presiona la palanca. Y lo que van a ver es que la rata no presiona la palanca. Pero en este caso lo que tenemos es un condicionamiento clásico. Les muestro un ejemplo de auto-shaping y lo que se llama un aprendizaje discriminatorio, para ver con un ejemplo. Esto fue un trabajo que se hizo hace bastante tiempo, fue publicado hace algunos años, con tordos, en donde ustedes lo que tienen es un procedimiento de auto-shaping. Los tordos tenían una pequeña plataforma en el piso con dos teclas que se podían transiluminar con distintos colores, ¿no? Amarillo, rojo o verde. Entonces, lo que comienza el entrenamiento con el apareamiento de
Se prende la luz, por ejemplo, con amarillo, y luego de 10 segundos reciben comida. Si en algún momento picotea la tecla, recibe comida, se anticipa la entrega de comida, ¿no? Pero si no picotean la tecla, reciben comida a los 10 segundos. O sea que no tienen que picotear. Cada sesión tenía 30 ensayos, o sea, un ensayo era, se prendía la luz, a los 10 segundos recibía comida, y luego había 60 segundos de intervalo entre ensayos. Y esto ocurría 30 veces en un día. Y lo que tienen aquí es el resultado del número de ensayos con respuesta, el número de ensayos máximo posible es 30, en función del número de sesiones con 30 ensayos por día. Y cada línea muestra un sujeto, en azul están los machos, en rojo están las hembras. Y lo que ven es que espontáneamente, en algún momento, comienzan a picotear, y a pesar de que no necesitan picotear la tecla, todos terminan picoteando la tecla en el 100% de los ensayos. Esto es, digamos, auto-shaping. Yo les decía 60 segundos, es 40 segundos el intervalo entre ensayos. Entonces, una vez que tienen a los animales, digamos, trabajando, entre comillas, pueden hacerle preguntas. Por ejemplo, la pregunta, o una de las preguntas, era, bueno, si había diferencias sexuales en lo que se llama aprendizaje discriminatorio. El experimento, ¿en qué consistía? Ahora, el panel que tenía las dos teclas, simultáneamente se transiluminaban las dos teclas, una con una luz roja y otra con luz verde. Rojo o verde podían aparecer del lado izquierdo o del lado derecho con igual probabilidad, ¿no? O sea que el lado no era informativo, la posición izquierda o derecha no era informativa, lo que era informativo era el color, ¿no? En la mitad de los colores, de los sujetos, perdón, lo que se reforzaba era picotear la tecla transiluminada con rojo, en la otra mitad de los sujetos la tecla transiluminada con verde. Al principio, lo que ustedes tienen es que el porcentaje de ensayos correctos es aproximadamente 50%, que es lo que esperarían por azar. O sea, básicamente el sujeto había sido condicionado a picotear una tecla amarilla, ahora aparece una roja y una verde. Bueno, pruebo con una, pruebo con la otra, pero en pocas sesiones el porcentaje de respuestas pasa a ser del 100%, o casi del 100%. Entonces, para ver si efectivamente aprendieron, ustedes lo que hacen es lo que se conoce como reversión. En un momento, aquellos sujetos donde rojo, responder en rojo estaba asociado con comida, ahora responder en rojo no está asociado con comida y tienen que responder en verde. Y lo contrario para el otro grupo, los que tenían que responder en verde para recibir comida, ahora tienen que responder en rojo. Entonces, ahora parten de 0% de respuestas correctas, porque esto es el día siguiente de esto. O sea, acá estaban todos respondiendo la mitad en rojo, la mitad en verde, y ahora los que respondían en rojo tienen que responder en verde, con lo cual el porcentaje de ensayos correctos empieza en 0. Pero rápidamente aprenden, y esta es una forma de mostrar, digamos, o sea, además de la adquisición, cuando ustedes hacen una reversión, es una manera de estar más convencidos que efectivamente hubo aprendizaje discriminatorio. Y luego, la otra cosa que ustedes pueden hacer es ver lo que se llama retención, o sea, cuánto tiempo se acuerdan eso que aprendieron. Entonces, en este caso particular, lo que se hizo fue testear a los sujetos a las 24 horas, a las 48 horas, a los 4 días, a los 8, a los 16, a los 32 y a los, bueno, creo que el último se hizo a los 55 días, y básicamente se ve cuál es el porcentaje de los ensayos correctos, ¿no? Este gráfico tiene dos ejes. Por un lado, del lado derecho tiene qué porcentaje de ensayos hubo respuesta. Y esto es lo que indican estos cuadrados, ¿no? O sea, ¿qué ocurría? Porque los animales, hay un punto que yo no mencioné explícitamente, que es que están testeando retención durante extinción. O sea, no es que
picoteando la tecla roja reciban comida. No reciben nada. Están en extinción. Entonces ustedes esperarían que disminuya la probabilidad de responder, y efectivamente eso es lo que ocurre, digamos. El digamos, porcentaje de ensayos con respuesta, esto no es porcentaje, sino que es número de ensayos con respuesta, por ciento sobra, cae de 30 a menos de 10. O sea, solamente en 1 de cada 3 ensayos están respondiendo. En los otros no hacen nada y no reciben nada. O sea, es una sesión aburrida, pero en los que responden, el porcentaje de respuestas correctas está entre un 70 y un 80-90%. Digamos. Es decir que, de alguna manera, están mostrando que recuerdan lo que habían aprendido, hasta 60 días después del último ensayo, en donde se reforzaba un color con alimento. Esto es una forma de, bueno, este trabajo tenía otra parte en donde la discriminación era por lugar, donde lo correcto era responder en izquierda o en derecha, y color no era informativo, y básicamente, bueno, había diferencias sexuales en retención para claves de lugar, pero no para claves de color. Pero esto es para mostrarles, digamos, un poco más en detalle cómo se hace un experimento de aprendizaje discriminatorio, que incluye una fase de adquisición, una de reversión y eventualmente estudiar la retención, que lo hacen con extinción, porque si no estuvieran en extinción, el animal estaría reaprendiendo eso que ustedes quieren evaluar cuánto recuerda. ¿Dudas hasta acá? Bueno, esto era lo que yo les decía de aprendizaje asociativo y no asociativo. Vimos el caso de habituación, sensibilización, condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental. Ahora, hay otros tipos de aprendizaje que resulta difícil explicarlos como un condicionamiento clásico o un condicionamiento instrumental. Yo siempre digo que hay un deporte entre los psicólogos experimentales, que es tratar de explicar cualquier aprendizaje complejo como una forma de aprendizaje de condicionamiento clásico, ¿no? Y tal vez alguno de ustedes haya visto alguna vez acá tengo una pregunta. ¿Puede ser que alguien esté haciendo una pregunta? Sí, yo, Juan Carlos, me quedó de la diapositiva anterior, que no alcancé a preguntarte. Dale, vamos para atrás. Sobre el hecho de que el ensayo de extinción sea un control. O sea, ¿en qué sentido es un control? Porque ponerle un caso en el... si dije control me expresé mal. No es un control. A ver, estás contestando otra pregunta. La pregunta que estás contestando, o sea, lo que de alguna manera sería un, entre comillas, control, una forma de mostrar que hubo aprendizaje, es la reversión. Con lo otro, lo que estás mostrando, bueno, es cuánto retienen. O sea, estás viendo de alguna manera memoria a largo plazo, ¿no? Cuánto recuerdan y cuánto, a ver, cuánto les cuesta olvidar sería la pregunta que estás contestando, porque en realidad al hacer retención en extinción deberían olvidarse. O sea, no tiene sentido que 60 días después, digamos, pero bueno, de alguna manera te está mostrando cuánto recuerdan, a pesar de que están en extinción, de que ya no existe más una asociación entre luz roja y comida. Está bien. Bueno, yo les decía que estos son, si ustedes ponen Wolfgang Keller y buscan videos, probablemente encuentren, yo lo tengo por ahí, si a alguno le interesa después se lo puedo mostrar. Son videos filmados en la década del 20 o la década del 30 del siglo pasado, donde básicamente este señor lo que encontraba es que chimpancés en cautiverio
que tenían que llegar a una fuente de alimento que estaba fuera de su alcance, lo que hacían era unir cañas con distinto diámetro interno para tener un palo más largo, o apilar bancos y unir cañas para llegar a una banana que estaba, digamos, inalcanzable, ¿no? Y básicamente lo que Köhler dijo es, esto no es explicable por condicionamiento clásico o condicionamiento instrumental, y él utilizó la expresión insight learning. Insight sería algo que ocurre así de repente, ¿no? Como cuando ustedes están en un parcial de física, no tienen ni idea por dónde agarrar el problema y de repente se iluminaron y encontraron la respuesta y en 5 minutos resolvieron todo. Bueno, él decía, esto es algo cualitativamente distinto de las otras formas de aprendizaje. Y obviamente aparecieron los psicólogos que dijeron, bueno, pero esto en realidad lo podemos explicar como una forma de condicionamiento, una sucesión de condicionamientos clásico instrumental más sencillo. Les muestro un video. Esta es una paloma, que yo les decía antes es muy utilizada. La paloma tiene que, si picotea esta banana, recibe comida, ¿no? Entonces, esta paloma fue condicionada, primero, a que si picoteaba la banana recibía comida, y a que si movía este cubo recibía comida. Y ambas cosas las aprendió sin problemas. O sea, básicamente es un condicionamiento clásico en el caso de la banana y instrumental en el caso de, o podemos discutir si es clásico o instrumental, y al momento de testearlo le ponen una banana a la cual no llega, antes llegaba la banana y recibía comida, y esta, en algún momento integra las dos cosas, mueve el cubo, llega la banana y recibe comida. Esto era un poco un experimento en broma que hizo un señor que se llamaba Epstein, y decía, bueno, en el fondo, eso que nosotros decimos que es insight learning, y tal vez son formas un poco más sofisticadas de condicionamiento clásico. Yo al final de esta clase les voy a mostrar algunos videos que para mí son convincentes de que hay comportamientos que es imposible, digamos, subsumirlos en mecanismos simples como puede ser condicionamiento clásico o instrumental. Pero si les parece, paramos 10 minutos, son las 12:53, a las 13 retomo con la segunda parte de la clase. Si alguno tiene dudas, me quedo en el aula. Y si no, volvemos a las 13 horas. Con los que están. Bueno, entonces, voy a hablar brevemente sobre memoria espacial, y en particular memoria espacial en aves, pero esto mismo lo podríamos hacer con mamíferos también. Hay un área del sistema nervioso central, que es el hipocampo, que está involucrada en procesos que están relacionados con el aprendizaje y con la memoria espacial. Y se sabe que el volumen relativo del hipocampo, o sea, el volumen relativo sería el volumen del hipocampo relativo al volumen del cerebro o del telencéfalo, la porción anterior del cerebro, ¿no? El volumen relativo es mayor en especies que de alguna manera requieren una mayor memoria espacial. Por ejemplo, especies migratorias tienen un mayor hipocampo que especies no migratorias cercanas filogenéticamente, o especies que almacenan semillas y las recuperan días, semanas o meses después,
tienen un hipocampo mayor que especies que no almacenan semillas, o en aves parásitas de cría se ve que el sexo que busca el nido del hospedador, digamos, tiene un hipocampo mayor que el sexo que no busca nidos, y a su vez las especies parásitas tienen un hipocampo mayor que especies no parásitas. Se supone que las hembras, que es el sexo que generalmente busca nidos de hospedadores, tiene que recordar, digamos, o sea, de alguna manera encuentra un nido y está buscando nidos durante la temporada reproductiva, y tiene que recordar dónde están esos nidos y en qué estadio están esos nidos para volver en el momento en que el hospedador comienza la puesta y poder sincronizar su puesta con la del hospedador. Entonces, incluso lo que se ve es que el volumen del hipocampo presenta variaciones estacionales relacionadas con la mayor o menor demanda de memoria espacial, en especies que almacenan semillas cuando no es necesario almacenar semillas, que es durante el invierno, el hipocampo es menor. En especies parásitas el hipocampo es mayor durante la temporada reproductiva que durante la temporada no reproductiva. Entonces, un tipo de procedimiento que se utiliza para testear memoria es lo que se llama Delay Matching to Sample, ¿no? Y acá se lo ejemplifico con una paloma. Imagínense que tienen 3 teclitas y en la tecla central se presenta el estímulo. El estímulo puede ser un cuadrado o un círculo, o puede ser un cuadrado rojo o un cuadrado verde. Le presentan el estímulo durante X segundos, y luego de un intervalo, que puede ser muy corto o más largo, puede ser un intervalo de 1 segundo, de 2, de 10, de 20, le presentan una elección entre el estímulo que le presentaron en la muestra y otro estímulo. Si responde en el estímulo que fue presentado en la muestra, recibe comida. Si no, no recibe comida. Por eso se habla de igualar la muestra con una cierta demora, delay matching to sample. Y lo que se ve es que este es el intervalo de retención desde 0 hasta 60 segundos, ¿no? Y lo que tienen es el porcentaje de respuestas correctas de palomas a medida que aumenta el intervalo de retención. O sea, a medida que el intervalo de retención se hace más largo, el porcentaje de respuestas correctas tiende al azar. O sea, no recuerda qué fue lo que se le presentó 60 segundos antes. Y estos 4 gráficos corresponden a tiempos de presentación de 1 segundo, 4, 8 o 14. O sea, si la muestra fue presentada más tiempo, bueno, recuerdan más a los 60 segundos que si fue presentada simplemente 1 segundo. Este es un típico experimento de Delay Matching to Sample. Y uno de alguna forma puede titular la memoria, ¿no?, aumentando el intervalo de retención. ¿Hasta cuándo? Hasta que la performance es 50%. Cuando ustedes tienen que las respuestas son al azar, es que no se acuerdan. Y pueden eventualmente comparar distintas especies viendo si el intervalo de retención es mayor o menor. Y eso sería ver si existe, digamos, memorias especie específicas. Entonces, eso fue lo que hicieron estos autores en un trabajo clásico, en donde compararon 4 especies de urracas del hemisferio norte, ¿no? Esta especie, el Clark's Nutcracker, almacena semillas y las recuperan con posterioridad. Estas otras 3 especies, voy a poner el puntero, estas 3 especies no almacenan semillas. Entonces, lo que se vio es en un experimento de Delay Matching to Sample, ¿no?, donde ustedes iban aumentando el intervalo, digamos, entre el sample y la choice, cómo funcionaban. Y la especie, en este caso, digamos, lo que tienen es que el test consistía en recordar el lugar. Imagínense que tienen una muestra que se presenta del lado derecho y después le dan 2 opciones, izquierda o derecha. Tiene que recordar responder en derecha.
Y ahí la especie que, digamos, almacenaba semillas tenía una performance mucho mejor que las otras 3 especies. Pero cuando el delay matching to sample era, por ejemplo, con una tarea no espacial, tenían que recordar el color, bueno, la performance era igual que la de las otras especies. Es decir, esto es una forma de mostrar que existe una asociación entre esas diferencias morfológicas a nivel hipocampo, que es el área asociada a memoria espacial, y performance en tests que impliquen memoria espacial. Otro experimento de delay matching to sample, en este caso con aves parásitas, consistía en ofrecerle una grilla de 1 metro por 1 metro, donde existían 25 recipientes, ¿no? Solamente usaban los 8, estos 8 que están indicados en gris, no usaban los externos y no usaban el central. Es decir, que la comida podía estar en uno de estos 8 recipientes. Entonces entraba el sujeto, ¿no? Buscaba y encontraba comida, supongamos que encontraba comida acá. 24 horas después se lo testeaba con la comida en el mismo lugar y se veía el número de errores que cometía. Y lo que observaron es, primero, que el número de errores era menor de lo que ustedes esperan por azar, y segundo, que el número de errores era menor en hembras que en machos. En esta especie las hembras tienen un hipocampo más grande que los machos. Acá hay un error, esta persona se llama Guigueno, falta una E. Y bueno, es una forma de testear, digamos, en este caso, diferencias intraespecíficas en memoria espacial. En este caso, las hembras tienen una mejor performance en tareas que requieran memoria espacial que los machos, no así en tareas que requieran memoria visual general. Pero eso depende de la especie. Por ejemplo, en esta especie de ratones, donde los machos, ustedes están comparando acá 2 especies, ¿no? En una los machos son poligínicos y tienen áreas de acción mucho mayores que las hembras. O sea, el macho tiene un territorio, un área de acción que sería por donde se mueve y un territorio que es lo que defiende, más grande que el de las hembras. Mientras que en la otra especie, esto es en Microtus pensilvanicus, en la otra especie, Microtus ocrogaster, los machos son monógamos y tienen áreas de acción que son similares a las de las hembras. Y en este caso lo que se ve es que en esta especie, los machos tienen mejor performance, o sea, cometen menos errores que las hembras en un test que requiera memoria espacial, mientras que en esta especie, machos y hembras tienen igual performance en un test que requiera memoria espacial. Y esto nos lleva un poco al tema de, digamos, cómo la selección natural, en muchos casos, actúa en forma diferencial entre especies o incluso dentro de una especie, digamos, favoreciendo, digamos, adaptaciones que en este caso tienen que ver con una capacidad de resolver tareas espaciales, digamos, en el sexo o en la especie que tiene una mayor demanda, digamos, de memoria espacial. Les comento un ejemplo y le pido que ustedes me hagan una posible explicación. Hubo un estudio, lo pueden rastrear por ahí, en donde analizaron el tamaño del hipocampo en la población de Londres. Supongo yo, no recuerdo los detalles del estudio, pero debe ser a partir de gente que murió. Uno hace la anatomía y puede medir el tamaño del hipocampo. En la época que se hizo el estudio, creo que esta era la única posibilidad, puede medir el tamaño del hipocampo relativo al cerebro o a la corteza cerebral. Y lo que encontraron fue que los taxistas tenían un hipocampo más grandes que un habitante al azar de la población de Londres. ¿Cómo explican ustedes ese resultado? En aquella época no existía Google Maps, ni Waze, ni
Sí, acá tengo Trujillo, ¿puede ser? Sí. Sí, y si estamos diciendo que el hipocampo es el área del cerebro que se encarga de albergar todo lo que es memoria espacial, tendría correlación. Si un taxista tiene que tener la guía T en el cerebro, tendría sentido que tenga más desarrollado ese área. A ver, ¿y cómo me lo reformulás para que yo no te diga, pero vos sos lamarquiana? Me estás diciendo que el uso del hipocampo hace que crezca el hipocampo. No, a ver, se sabe que hay cierta plasticidad sináptica, entonces podría ser que se capten neuronas. Bueno, suponete que no existiera tal plasticidad, cosa que podemos discutir si existe o no existe, pero no hay ejemplos de neurogénesis en humanos en estas etapas. ¿Cómo explicás esas diferencias? Vos hacés y te da recontra significativo que el hipocampo de los taxistas es más grande que el hipocampo de un londinense tomado al azar. No sé, también podría pensar de alguna manera que me parece como, no sé si la más correcta, que no sé cómo decirlo, pero como que por per se tenían desarrollado este área y por cierta facilidad en la tarea la realizaban, pero no. Vos podés pensar que el tamaño del hipocampo sigue una distribución normal y que hay londinenses que tienen un hipocampo más chiquitito y otros que tienen más grande, y los que tienen el hipocampo más grande tienen mayor memoria espacial, y si un taxista tiene mala memoria espacial, iba a ser un fracaso como taxista. Claro, por eso. Básicamente vos lo que estás viendo es una muestra censurada, ¿no? Es lo mismo que si me dice, perdón, si alguno tiene algún familiar colectivero, esto tómenlo como una broma, si me dice agresividad en colectiveros, un colectivero que respete todas las señales de tránsito y estacione a menos de 30 centímetros del cordón, etcétera, etcétera, bueno, probablemente sea seleccionado negativamente por su empleador, porque no cumple, digamos, los viajes en el horario previsto, y deje de trabajar como colectivero. De la misma manera, un taxista en una época en que no existía Waze o Google, que tuviera mala memoria espacial y probablemente fuera un mal taxista. Entonces, uno lo que está viendo, bueno, es, entre comillas, selección artificial en ese caso, ¿no? Estás viendo una muestra sesgada de la población. Pero con esto lo que quería, digamos, mostrarles, bueno, que el tema de hipocampo y memoria espacial es uno de los temas en donde uno tiene un tipo de memoria, un tipo de aprendizaje que, bueno, difiere entre especies y difiere no al azar, sino asociado con las presiones psicológicas que tienen esas especies. Voy a otra forma de aprendizaje complejo, que es lo que se conoce como aprendizaje social. Una definición de aprendizaje social es que la presencia de un animal o sus productos, y ahora espero poder aclarar qué significa eso de o sus productos, influencia en forma significativa el conocimiento adquirido por otro animal. Es decir, ustedes aprenden viendo qué es lo que hace otro individuo. O sea, generalmente uno aprende por ensayo y error, ¿no? Pero ustedes en este caso están aprendiendo viendo lo que hace otro individuo. Y esto obviamente tiene beneficios si estamos hablando de especies que viven en grupo, porque uno puede copiar comportamientos que los otros adquirieron a través de un proceso de ensayo y error, ¿no? Por ejemplo, uno puede aprender a ingerir alimentos que son consumidos por conespecíficos, sin necesidad de probarlos. O sea, si yo veo que un conespecífico come ese alimento rojo, bueno, yo como ese alimento rojo, ¿no? Porque el conespecífico lo comió y no le pasó nada. Entonces, de alguna manera un individuo podría aumentar su eficiencia de alimentación, en este caso, por ejemplo, viajando a lugares o alimentándose en lugares donde pueden ver a otros individuos que están alimentándose. Esto es aprender dónde. O incluyendo en su dieta alimentos que son consumidos por otros individuos. Esto sería aprender qué. O adquiriendo
técnicas comportamentales que utilizan otros individuos para obtener alimento. Esto sería aprender cómo, ¿no? Esto, vamos a ver, es lo más sofisticado, porque básicamente, cuando estamos hablando de técnicas comportamentales nuevas, es básicamente lo que se conoce como imitación, que son las formas más sofisticadas de aprendizaje social. Entonces, se definen 3 tipos de aprendizaje social, ¿no? Copiado de área, copiado de objetos o copiado de comportamientos o imitación. Copiado de área es que un individuo aumenta la probabilidad de dirigir su comportamiento hacia un área si observa que hay otros individuos en dicha área. Copiado de objetos es similar, ¿no? Aumenta la probabilidad de dirigir su comportamiento hacia un objeto si observa a otros individuos dirigir su comportamiento hacia ese tipo de objetos, ¿no? Es más amplio, no está restringido a un área, sino que se generaliza a todos los objetos. Y como les decía, el más sofisticado es cuando un comportamiento novedoso es adquirido luego de observar a otro individuo que realiza ese comportamiento, ¿no? Y acá lo importante es que sea novedoso, que sea algo que tiene muy baja probabilidad de ocurrir en forma espontánea. Y esto es lo que se llama imitación, y es el caso más sofisticado de aprendizaje social. Entonces yo les voy a mostrar algunos ejemplos de aprendizaje social. Voy a comenzar con el más sencillo, copiado de objetos, también lo llaman Stimulus Enhancement. Y este es un experimento hecho por Galef y McCoy, experimento clásico, usan gallos, tienen a... ustedes lo que tienen aquí es un compartimento en donde hay 4 recipientes, digamos, pero uno solo tiene comida, ¿no? Y lo que tienen es un demostrador, que está aquí, y un observador, digamos, naive sería ingenuo, sin experiencia previa, que puede observar. Entonces, abren esta compuerta, este demostrador ya sabe cuál tiene comida, va y se alimenta de este, ¿no? Bueno, luego de ese ensayo de demostración, ustedes testean al observador, ¿no? Y tienen un grupo de observadores que tuvieron un tutor y observadores que no tuvieron tutor. Y ven cuál es la probabilidad de obtener, cuántos errores cometen al ir a buscar alimento. Y lo que se observa es que el, digamos, observador que tuvo un tutor, digamos, comete menos errores que el observador que no tuvo un tutor, o que tuvo un tutor, por ejemplo, que les mostraba que la comida estaba acá y después en el test la comida está en otro recipiente. Y esto es una manera de mostrar, digamos, que existe aprendizaje social, ¿no? En este caso, copiado de objetos. Otro ejemplo bastante estudiado por el mismo señor, Bennett Galef, que es un psicólogo canadiense, que trabajó mucho en temas de aprendizaje social, tiene que ver con ratas. Él lo que tenía era que tenía una rata, digamos, naive o observador, que es indicada con una O, y un demostrador, ¿no? Este demostrador se había alimentado con alimento balanceado que tenía sabor a chocolate o sabor a canela, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es testear a esta rata que estuvo expuesta a este demostrador y ver si prefieren alimento ingerido, si prefieren un alimento balanceado que tiene gusto a chocolate o que tiene gusto a canela. Y lo que ven es que prefieren, digamos, si estuvieron expuestas a un demostrador que había ingerido alimento, digamos, con gusto a chocolate, prefieren chocolate. Y si estuvieron expuestas a un demostrador que había ingerido alimento con gusto a canela, prefieren el balanceado con canela, o sea, en el test de preferencia. No sé si queda claro el experimento. Bueno, si queda claro, alguno que me cuente por qué obtienen este resultado, o cómo piensan
ustedes que se puede explicar este resultado. ¿Nadie se anima? El observador nunca vio al otro comiendo. No. Simplemente estuvo en contacto con una rata que previamente se había alimentado con un balanceado con gusto a chocolate o a canela. Y después en un test de preferencia prefiere alimentarse. ¿O una comunicación? ¿Y cómo pudo haber sido esa comunicación? ¿Por olfato puede ser? ¿O no? Por olfato puede ser. De la misma manera que ustedes reconocen si alguien comió ajo, una rata reconoce qué comió, digamos. De hecho, por eso, digamos, si ustedes vuelven a la definición, yo les decía, la presencia de un animal o sus productos. En este caso, lo que está influenciando el comportamiento son los productos. ¿Cuáles serían los productos? Bueno, ya sea el aliento de la rata que comió cacao o canela, o partículas de alimento que tengan en el hocico, y que las ratas obviamente tienen muy buen olfato, y básicamente, y esto estamos imaginándonos que puede estar pasando en la cabeza de la rata, no le estoy atribuyendo este razonamiento, bueno, se seleccionó que si un conespecífico que luce saludable huele a cacao, comer algo que huele a cacao está bien. Y lo prefiero a algo que huele a algo que no lo asocio con ningún conespecífico con quien interactúe, ¿no? Sería una forma sencilla. De hecho, este efecto, digamos, se mantiene si el demostrador está anestesiado, o sea, no tiene que interactuar. O si le colocan polvo del alimento en el hocico, o si le administran el alimento a través de una cánula al demostrador. Pero si el demostrador es anestesiado y se le coloca el polvo en la parte posterior, o en vez de un demostrador ponen un algodón rociado con polvo de comida en vez de una rata, no aprende. O sea que, de alguna manera, no es necesario que el demostrador esté activo, pero sí es necesario que el observador interactúe con el demostrador para desarrollar esa preferencia. Y esto es una forma de aprendizaje social. O sea, la rata está aprendiendo a consumir un tipo de alimento en función de lo que observó, en este caso en forma indirecta, consumió un conespecífico. Otro ejemplo de condicionamiento observacional es la transmisión del comportamiento de mobbing. El mobbing es el comportamiento, ustedes habrán visto alguna vez en verano un grupo de aves persiguiendo a un chimango o a un carancho, en general vuelan por arriba, o paseriformes que se paran en un árbol donde hay una lechuza. Bueno, y de alguna manera lo que hacen es intentar amedrentarlo, espantarlo, ¿no? Esto, digamos, más allá, bueno, del valor adaptativo que pueda tener el mobbing, lo que se ve es que este comportamiento de mobbing puede transmitirse. Este comportamiento normalmente se produce ante un depredador, en este caso un búho, ¿no? Si ustedes colocan una momia de un búho delante de, en este caso es un Turdus merula, que sería el Blackbird de la canción de los Beatles, el Blackbird de Europa. Lo más parecido que tenemos nosotros es un zorzal, que no es negro, pero bueno, es el mismo género, es Turdus rufiventris. Si ustedes le colocan un búho, lo que van a ver es que el sujeto comienza a realizar despliegues de vocalizaciones de alarma,
vuelos, mover las alas. Y si tienen otro sujeto aquí, en donde le colocan la momia de algo que no es un depredador, es una especie neutra, este sujeto desarrolla el comportamiento de mobbing hacia este modelo neutro, a partir de observar a este otro. Y esto de alguna manera es una forma, digamos, yo les decía que el deporte de los psicólogos experimentales era explicar todo como condicionamiento clásico. Bueno, uno puede decir que este es el estímulo incondicionado, esta es la respuesta incondicionada, y que si este individuo está viendo a tener una respuesta incondicionada, bueno, produce, digamos, la respuesta ante un estímulo que es neutro. O sea, este pasaría a ser el estímulo condicionado. Si a alguno se le complica esto, olvídelo, pero un poco la idea es que este condicionamiento observacional es bastante común. Monos silvestres muestran comportamiento aversivo ante serpientes, expresando, digamos, con vocalizaciones o expresiones faciales de miedo. En laboratorio no se ve este comportamiento, digamos, en forma espontánea, con lo cual asumimos que sería aprendido. Y lo que se ve es que si un mono naïf observa a un mono silvestre reaccionando ante una serpiente, copia este comportamiento, ¿no? O sea, de ahí en adelante, cuando ve una serpiente, presenta el comportamiento y puede actuar como modelo para otro mono naïf. Y lo mismo ocurre si, en vez de ver a un conespecífico, ve un video de un conespecífico reaccionando ante una serpiente. O sea que de alguna manera, y esto funciona con una serpiente, pero no con una flor. Si ve un video de un mono, si ustedes editan el video y el mono está reaccionando con vocalizaciones y expresiones faciales de miedo ante una flor, bueno, el observador no copia este comportamiento. Entonces, bueno, voy a saltear, a ver qué hora es. 13:30. Voy a saltear esto, en todo caso, si alguno... básicamente es la forma de explicar, digamos, en realidad este video me quedó, a ver, suelto, saqué uno. Ustedes habrán escuchado alguna vez el ejemplo de los pájaros que aprendían a destapar botellas de leche. Si alguno lo escuchó y le interesa, le puedo contar en algún otro momento esto, pero básicamente al principio se pensó que era un caso de imitación y luego Galef y otra gente mostró que en realidad podía ser explicado como una forma de condicionamiento clásico. Pero lo dejamos. Entonces vamos a lo que sería la forma más sofisticada de aprendizaje social, que es la imitación, ¿no? Y yo les decía que básicamente era que un individuo que observa a un conespecífico hacer un comportamiento novedoso, que tiene una baja probabilidad de ocurrencia en forma espontánea, tiene una mayor probabilidad de producir ese comportamiento que uno que no observó a ese conespecífico, ¿no? Bueno, esto es el experimento que les decía antes, de los pajaritos que aprendían a destapar la botella de leche. Esto es un estudio que se hizo en Inglaterra en la década del 60-70, hasta hace no mucho tiempo, fines del siglo pasado. Digamos, había un lechero que todas las mañanas llevaba y entregaba una botella de leche que tiene una tapita de aluminio. Ahora se entregan leche en Tetra Brick. Y lo que se veía es que en los pueblitos de repente aparecía rota la tapa de leche, y que eso que comenzaba como un hecho muy único, aumentaba de frecuencia en la población. Algunos de ustedes estarán preguntando a quién se le ocurre medir esto. Bueno, a los ingleses se le ocurrió medir esto. Evidentemente es algo que molestaba mucho al inglés que iba a la mañana a buscar su botella de leche y encontraba que había sido rota por los pajaritos.
Entonces, lo que se pensaba es que era un caso de imitación, en donde alguno por azar aprendía a abrir una botella de leche y esto rápidamente se expandía a la población. Hasta que alguien dijo, bueno, no, pero esto en realidad lo podemos explicar por un condicionamiento clásico. Y el argumento sería más o menos el siguiente. Imagínense que alguna botella de leche tiene la tapa roja, ¿no? Y los pájaros beben la leche porque la tapa está rota. Bueno, el alimento sería el estímulo incondicionado, el picoteo, digamos, y la ingesta es la respuesta incondicionada. La tapa de aluminio pasaría a ser el estímulo condicionado y el animal asocia el alimento con la tapa y dirige la respuesta, que es el picoteo, hacia la tapa. Bueno, esto para algunos puede resultar tortuoso, pero es un poco lo que les decía antes, que muchos psicólogos experimentales tratan de simplificar lo que aparentemente es complejo y reducirlo a mecanismos más simples de aprendizaje, como puede ser el condicionamiento clásico. Otro ejemplo que durante mucho tiempo se daba de imitación es esto hecho con ratas. Imagínense que tienen una rata en una jaula separada por una partición. Esta rata puede observar lo que hace esta otra rata, y esta rata tiene un joystick aquí y puede obtener alimento moviendo el joystick hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿No? En la mitad de los sujetos hacia la derecha, en la mitad de los sujetos hacia la izquierda. Entonces lo que hacen ustedes es, tienen una sesión de demostración en donde esta rata mueve el joystick, digamos, hacia la derecha y obtiene alimento. Y luego hacen el testeo y ponen esta rata, digamos, en este lugar con el joystick y se fijan con qué probabilidad lo mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la rata no aprendió nada, lo va a mover con probabilidad 50% hacia uno u otro lado. Si aprendió de observar al demostrador, va a moverlo preferentemente en la dirección en la cual lo movía el demostrador. Este es un poco el diseño que se hizo, y para darle un grado mayor de complejidad, en un caso el joystick estaba aquí, ¿no? Y el observador estaba de este lado, y en el otro caso rotaban el joystick 90 grados, con lo cual, de alguna forma, lo que tenía que tener en claro la rata era el concepto de derecha-izquierda. Acá, eventualmente puede decir, lo mueve en la dirección de alguna clave visual externa, ¿no? Pero acá al rotarlo 90 grados, en el test, bueno, de alguna manera tiene que la rata entender, la observadora, ¿no? Si había que moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Este es un gráfico complicado, pero básicamente lo que muestra es que las ratas que observaron lo movieron en la dirección correcta con una mayor probabilidad, ¿no? Ese es el principal resultado. Bueno, fantástico. Parecía ser un excelente ejemplo de imitación. La misma autora que publicó este trabajo siguió haciendo experimentos y, bueno, publicó varios trabajos. Ella misma desconfiaba de sus resultados y un control que hizo una vez fue, entre el ensayo de demostración y el test, limpiar con alcohol el joystick. Y todos los resultados significativos desaparecieron. O sea, básicamente, ¿qué es lo que hacía la rata que observaba? Olía, son muy buenas olfateando, y del lado donde había, lo que aprendía era a empujar, digamos, del lado donde estaba el olor de la rata. O sea que, bueno, se cayó este caso de imitación. ¿Qué casos de imitación tenemos? Bueno, tenemos casos más o menos bien documentados en primates, y en general lo que se cumple es que son comportamientos relativamente espontáneos, están presentes en una población, están ausentes en otras poblaciones, persisten a través de generaciones, ¿no? Ejemplos: monos macacos que aprendieron a lavar papas antes de comerlas,
monos que aprenden a romper nueces con una piedra, monos que aprenden a separar semillas de arena tirando la mezcla al agua y recogiendo las semillas que flotan, ¿no? Y para ver un trabajo reciente de aprendizaje social que incluye uso de herramientas, y después de hablar brevemente de uso de herramientas, tienen este experimento hecho con chimpancés, en donde una hembra, ¿no? De alto rango, una hembra dominante, se le entrenó a utilizar dos técnicas para acceder a comida, ¿no? La hembra lo que tiene que hacer es introducir un palo. En un caso lo que tiene que hacer es presionar esto, y al presionar esto cae una pieza de alimento que, digamos, llega, digamos, gravitatoriamente llega a el individuo que tiene el palito. En el otro caso, lo que tiene que hacer es subir una pieza, y esto produce que se incline, digamos, esta tablita, cae la bola de alimento y la recibe. O sea, son dos técnicas utilizando herramientas para acceder a comida. Y básicamente el experimento consistía en lo mismo. Hay un demostrador que ya aprendió a utilizar la herramienta para obtener comida, y observadores, ¿no? Y luego ponen al observador a resolver la tarea, y tienen un grupo que tuvo un demostrador y un grupo que no tuvo un demostrador. Y los resultados, créanme si quieren los vemos, pero básicamente mostraron que o sea, el resultado más importante es que los que no habían observado el demostrador no pudieron resolver esta tarea, y los que habían observado al demostrador resolvieron la tarea. Los que habían observado al demostrador que usaba la técnica poke la resolvían de esa forma. Los que habían observado al demostrador que usaba la técnica lift lo resolvían mayoritariamente de esta forma. O sea que básicamente aquí tenemos un experimento mejor controlado, en donde podemos ver que existe imitación, en este caso imitación, en el uso de herramientas. Y para terminar, digamos, quería hablar brevemente sobre uso de herramientas en una especie que ha sido muy estudiada en los últimos, digamos, los primeros trabajos fueron de principios de este siglo, 2001, 2002, y se han publicado 20, 30 trabajos. Una especie que es Corvus moneludoides, que es también conocido como cuervos de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es una isla que queda en el Océano Índico, y esta es una especie endémica, digamos, que habita esa isla, ¿no? Son cuervos que viven en grupos con extenso cuidado parental, ¿no? Juveniles que son alimentados hasta los 6 meses después de abandonar el nido. Tienen una dieta omnívora, pero una parte de esta dieta, digamos, son larvas de escarabajos que digamos, se desarrollan en madera en putrefacción, ¿no? Y lo que utilizan son herramientas que ellos fabrican. Esas herramientas son palitos, que pueden ser hojas de palmera, que las acondicionan, y lo que hacen es utilizar esa herramienta para colocarla en los orificios y molestar al escarabajo. Les muestro un video. Pueden ver al cuervo que tiene en el pico un palito, y con eso está probando en el orificio, hasta que el escarabajo molesto muerde el palito, y en ese momento lo saca y se lo come, ¿no? Bueno, esto no es común. O sea, el tipo de utilizar una herramienta para proveerse de alimento no es común, y obviamente es más común en primates, pero no es común en no primates, y de alguna manera
esto fue un experimento así bastante, o sea, el primer trabajo que mostró que esto, que usaban herramientas, fue un trabajo muy, muy citado. Este es el video. Esta fue la primer cuerva que fue de Nueva Caledonia a Oxford. Podemos decir que es la primer cuerva que estuvo en Oxford. Murió hace algunos años, se llamaba Betty, y la momia está en el Museo de Historia Natural de Oxford. Betty tenía que resolver tareas. En este caso era sacar una cesta, y lo que tenía eran trozos de alambre. Entonces, prueba. Ella sabe, está viendo que hay una semilla ahí adentro, y no puede. Y en algún momento lo que hace es dobla el alambre y obtiene el alimento. Entonces, cuando uno ve esto, dice, es imposible intentar explicar este comportamiento sin pensar en un proceso mental en donde, de alguna manera, esta cuerva está imaginándose cuáles son las consecuencias de doblar el alambre. O sea, de alguna manera puede predecir las consecuencias de sus actos. O sea, inevitablemente tenemos que recurrir a una explicación que implique procesos cognitivos. O sea, acá un defensor de la postura de Skinner diciendo que los animales son cajas negras y lo único que podemos hacer es ver estímulos y respuestas, bueno, se queda sin nada. O sea, acá necesariamente tenemos que recurrir a atribuirle, digamos, procesos mentales internos y una capacidad de predecir cuáles van a ser las consecuencias de transformar esa herramienta. Acá tienen dos casos. El primero tiene que obtener alimento de aquí, y tiene palitos que tienen distinto largo. El alimento está, perdón, aquí, ¿no? Y con este palito chiquito no llega. Agarra otro un poco más largo. Perdón, lo que está usando es el palito cada vez más largo para obtener un palito cada vez más largo. Y finalmente logra obtener el alimento. Ahí obtiene parte del alimento, ve que queda algo, va, elige el que era más largo, vuelve, y ahí sí obtiene. Y este otro video es todavía más sofisticado. Tiene una rama. Lo que tiene que hacer es hacer pasar esta ramita por un agujero pequeño. Y prueba. Pero la rama, el diámetro de la rama es más grande que el agujero. Entonces lo que hace es angostar un extremo de esa ramita, vuelve, tiene dificultades, van a ver, ahora lo agarra del lado correcto, sigue teniendo dificultades, entonces para manejarlo mejor, se acerca más para poder, lo pasa a través del agujero, y ahí finalmente consigue el alimento. En este caso se lo roba el conespecífico. Entonces, de alguna forma, cuando uno ve estos videos, inevitablemente tiene que asumir que hay, digamos, aprendizajes, digamos, que no son explicables en términos de procesos cognitivos simples, y con esto un poco rescato lo que les decía antes de aprendizajes complejos, ¿no? O sea, bueno, tenemos muchas cosas que en última instancia las podemos explicar por aprendizaje asociativo o aprendizaje no asociativo, digamos, pero tenemos otros casos más complejos de aprendizaje que requieren que nosotros, de alguna forma, asumamos que existen procesos mentales y una
cierta capacidad de predecir cuáles van a ser las consecuencias de ciertos comportamientos, ¿no? Y a eso lo metemos en una bolsa y decimos que, bueno, son aprendizajes complejos, que obviamente sabemos que se dan en primates, pero que también pueden estar presentes en otros animales. Bueno, esto es un poco lo que tenía para hoy. Yo quedo en línea por si hay dudas, pero en principio paso